Soy Graciela Morgade, subsecretaria de Participación y Democratización Educativa en el Ministerio de Educación de la Nación, y bueno, tengo el agrado de introducir dos actividades que en el marco de la Semana por la Acción Climática, organizada, impulsada desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, participamos desde el Ministerio de Educación intentando colocar nuestra voz y también intentando promover discusiones que tienen que ver con la acción climática como desafío pedagógico. Y por eso estamos presentando dos actividades, dos diálogos para una educación ambiental integral, con compañeras y compañeros de la acción política, del gobierno, de la pedagogía y la producción académica, de la militancia social, que proponemos como una plataforma para el debate que nos está convocando, en tanto grupo focal del el Gabinete por el Cambio Climático, discusiones del Ministerio de Educación, discusiones en el campo educativo que están articuladas con otras discusiones que venimos dando y pendientes. Así que bueno, buenos días. Le paso la palabra a María Laura Canciani, una compañera también del Ministerio de Educación, es asesora en la Subsecretaría de Educación Social y Cultural, que va a presentar a las invitadas de esta primera actividad. Así que Laura, te paso el micrófono. Hola, buenos días. Muchas gracias Graciela por el pie. Como comentaba Graciela, estamos dando inicio a una primera conversación en el marco de la Semana de la Acción Climática, que nos encuentra, la verdad es que nos pareció muy importante organizar un espacio de encuentro, un espacio de intercambio para pensar específicamente, como decía Graciela, los desafíos pedagógicos que emergen frente al cambio climático, una problemática ambiental global que en verdad pone de manifiesto una crisis más amplia, más profunda, de carácter civilizatorio y que demanda accionar desde múltiples aspectos, ámbitos y sectores, entre ellos el ámbito educativo. Esta primera charla la titulamos El cambio climático como problemática ambiental transversal, reflexiones para pensar una política de educación ambiental, y bueno, contamos con 4 compañeras, especialistas, referentes que me gustaría presentar. Como dije, nuestra intención con esta conversación es promover una reflexión colectiva, un diálogo entre diversas voces, experiencias, cada una es especialista en su área, para pensar en conjunto, aquellos aspectos fundamentales y estratégicos que hacen a una política de educación ambiental integral. Si les parece, voy a presentar, como dije, a cada una de las invitadas. La dinámica del encuentro va a ser la siguiente: cada una de ustedes va a tener aproximadamente 10 minutos para hacer una pequeña presentación, y después, vamos a intentar generar un diálogo entre nosotras a partir, digamos, de lo que va surgiendo y lo que fue surgiendo en sus intervenciones. Bien. Les cuento que contamos con la presencia de Florencia Michel. Ella es directora nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. También nos acompaña Blanca Osuna, diputada nacional del Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Educación. También nos acompaña Graciela Mandolini, ella es directora de la Escuela Agrotécnica de Casilda, de la Universidad Nacional de Rosario.
coordinadora académica de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria por la misma universidad, regente del Instituto del Profesorado número 1 de Casilda, integrante del equipo docente de la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical Marina Vilte de Cetera y del Instituto Rosita Siperovich de ANSAFE. Y también contamos con la presencia de Lía Bachmann. Ella es profesora y doctoranda en Geografía de la Universidad de Buenos Aires, especialista en educación ambiental, consultora en el Ministerio de Educación de la Nación en el área de educación ambiental desde el año 2007, es docente universitaria, investigadora, ha publicado numerosos libros, artículos, ponencias referidos al tema ambiental y su enseñanza. Así que yo les voy a pedir, si puede ser, que silencien los micrófonos para poder escuchar bien a cada una de las participantes. Y les voy a dejar dos o tres preguntitas que creo que pueden llegar a organizar un poco el debate, sus presentaciones, y le doy la palabra, si les parece, a Florencia Michel. Algunas preguntas que me parecen interesantes para abrir el diálogo, justamente es lo que nos convoca, ¿no? ¿Qué desafíos pedagógicos emergen y ustedes identifican concretamente en este contexto de emergencia ambiental y climática? Y por otro lado, bueno, ¿qué recomendaciones o contribuciones ustedes proponen, cada una desde su área de conocimiento y de desempeño, para avanzar justamente en la construcción de una política de educación ambiental integral? Así que bueno, si les parece, damos comienzo con la presentación de Florencia Michel. Todo tuyo. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Gracias al Ministerio de Educación en general por convocar esta actividad y por permitirme formar parte desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como bien decía la secretaria Graciela Morgade, lo repetía también Laura recién. Organizamos para esta semana, en el marco de hoy viernes 26, Día Mundial del Clima, la Semana de la Acción Climática, entendiendo y respondiendo un poco a lo que consideramos es la necesidad de ampliar la discusión respecto a cambio climático. Cambio climático es un tema que se viene abordando desde distintos lugares, desde hace ya varios años, que se está trabajando siempre, y que inicialmente estuvo muy relacionado al sector académico, después lo tomó la agenda internacional, pero bueno, nosotros desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estamos convencidos que es una discusión que tenemos que dar entre todas y todos, que tenemos que lograr hacer que sea una discusión plural de la que participen activamente todos los sectores. Y en ese sentido tenemos un marco institucional también que de alguna manera apoya a que esto realmente sea así. Tenemos distintos instrumentos legales, de normativa, de los distintos niveles, tanto internacional como nacional, que también de alguna manera le dan a esta intención que tenemos como ministerio un marco de política pública, ¿no? De cómo entendemos la definición de la política pública de cambio climático como una política de Estado, en la cual tenemos, como decía antes, que participar todas y todos. En ese marco fue que ideamos esta semana de la acción climática, entendiendo también que hoy el cambio climático, como decías Laura, es uno de los temas urgentes e importantes a tener en cuenta y a resolver, si es que se puede decir en esos términos, ¿no? Quizás resolver suena un poco hasta casi pretencioso, pero sí tenemos que hacerle frente al cambio climático, ya no queda duda, ya hay evidencia científica de sobra, que evidencia que es uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad, y por eso la escala del desafío también es enorme, gigantesca, y requiere de la participación de todas y todos, y de toda nuestra creatividad y nuestro ingenio puesto a disposición para abordar los distintos desafíos técnicos, culturales, sociales, ambientales que implica el cambio climático. Sin duda, la educación va a ser una de las grandes herramientas para poder generar este abordaje, y por eso nos parece particularmente interesante que tengamos este diálogo en el marco de la Semana de la Acción Climática, así que les agradecemos también por haber coordinado esta actividad y haber sumado esta voz a esta semana, que tuvo desde el lunes distintas actividades en coordinación
con distintas áreas, con distintos actores, participaron organizaciones de la sociedad civil, comunidades, distintas áreas de los distintos ministerios del gobierno nacional, las mismas provincias, participando también y contando cuáles son sus políticas y sus acciones. Van a poder encontrar todas estas actividades que se llevaron a cabo durante la semana en el canal de YouTube del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que los invitamos a recorrer para poder compartir un poco las conversaciones que fuimos teniendo durante esta semana, y que vamos a seguir teniendo, porque esta tarde, a partir de las 3:30 de la tarde, vamos a llevar adelante la primera mesa ampliada del año. La mesa ampliada es una instancia de convocatoria desde el Gabinete Nacional de Cambio Climático a todas las organizaciones de la sociedad civil y a todas las personas interesadas en la temática climática. Durante la actividad, la idea es abrir la discusión, como decía antes, lo máximo posible, no solo para contarles cómo estamos pensando el año desde el Gabinete Nacional de Cambio Climático. Ahora les cuento un poquito de qué se trata, para los que no estén al tanto de qué se trata el gabinete, pero en la actividad de esta tarde vamos a estar discutiendo el plan de trabajo del 2021 para el Gabinete Nacional de Cambio Climático, y escuchando los aportes de todos y todas aquellos que quieran hacernos llegar sus sugerencias, comentarios, para que los objetivos que nos estamos planteando para este año sean alcanzados y representen la voz de todas y de todos. En particular, este año lo que vamos a trabajar fuertemente desde el Gabinete Nacional de Cambio Climático es la definición del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que es un plan en el que todas las áreas de las distintas del Gobierno Nacional aportan sus acciones o consolidan sus acciones para hacer frente al cambio climático. Por eso lo hacemos dentro del gabinete, que es una instancia de articulación entre todas las áreas del gobierno nacional, pero también es una instancia de articulación con los gobiernos subnacionales, es decir, con las provincias, las distintas jurisdicciones, y una instancia también de articulación con la sociedad civil, y ahí es donde se enmarca esta mesa ampliada que va a ser durante la tarde. El principal objetivo del Gabinete Nacional de Cambio Climático es definir la política climática nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer para todos juntos hacerle frente al cambio climático, pensando no solo en la situación actual de emergencia climática que estamos atravesando, en donde ya hay impactos medibles, cuantificables, muy importantes, que no siempre identificamos como responsabilidad del cambio climático, pero siempre está el cambio climático ahí. A mí me gusta pensarlo como metiendo el dedo en la llaga para hacer que aquellas vulnerabilidades que ya existen y aquellas dificultades que ya tenemos, y particularmente los grupos más vulnerables están atravesando, sean todavía un poquito peor, se compliquen todavía un poquito más. Entonces, desde la política climática lo que estamos buscando siempre es cómo disminuir esas vulnerabilidades, cómo podemos hacer frente y generar resiliencia, como solemos decirlo, dentro de las propias comunidades para hacer frente al cambio climático, además de disminuir o limitar el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan el cambio climático. Pero nuestro principal foco desde el Gabinete Nacional de Cambio Climático es cómo podemos hacer para que tanto las comunidades como los ecosistemas en donde las comunidades están insertas sean lo más resilientes posible frente a los impactos negativos que lamentablemente ya estamos viviendo del cambio climático, y siempre con un doble nivel de planificación, ¿no? Por un lado esto respondiendo a la urgencia, a la emergencia climática actual, y por otro lado con la visión puesta en el mediano y el largo plazo para empezar a prepararnos a sabiendas que el cambio climático no solo es una realidad, sino que se va a ir potenciando a lo largo de estos años, más allá de lo que podamos hacer para limitar esos impactos. Entonces estamos planificando y estamos consolidando esa mirada a mediano plazo con el objetivo puesto en el año 2030 a través del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, y al año 2050 con la definición de una estrategia de largo plazo, en donde vamos a definir las principales líneas de trabajo de acá al año 2050 para alcanzar la carbono neutralidad, o sea, la nivelación y el balance de las emisiones de gases de efecto invernadero con su absorción para el país, que es un desafío
enorme, un desafío interesantísimo a asumir entre todas y todos, y como decía antes, va a requerir de toda nuestra creatividad y de todo nuestro ingenio puesto a disposición de definir esas líneas estratégicas y profundizar aquellas que ya venimos trabajando. El año pasado estuvimos trabajando en conjunto a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático en la definición de la segunda contribución determinada a nivel nacional, que es otro instrumento que se desarrolla y se presenta a la Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático, o sea que es un documento de compromiso internacional que asume el país. Eso lo elaboramos en conjunto, y lo que fue interesante del proceso de elaboración de esta segunda contribución determinada a nivel nacional fue el involucramiento de todas las áreas de todas las áreas del gobierno, cómo quedan reflejados en este documento de compromiso, no solo las cuestiones específicas generalmente, o más técnicas relacionadas con cambio climático, las emisiones, las vulnerabilidades, cómo va a cambiar el clima, no queda solo eso representado, sino que nos dimos los espacios de discusión necesarios a nivel de gobierno nacional y con la participación de distintos sectores para definir ejes rectores. Para la definición de la política climática nos definimos 15 ejes rectores transversales a cualquier definición y decisión que podamos tomar, entre los cuales está la educación, que entendemos que tiene que ser uno de los pilares fundamentales a la hora de poder generar una transición hacia una transición y una transición justa, fundamentalmente, a una Argentina que le pueda hacer frente al cambio climático, bajo un modelo de desarrollo integral, sostenible, que no deje a nadie atrás. Pero bueno, la educación, como decía, entendemos que la educación tiene que ser uno de esos ejes rectores, tiene que estar instalada desde el momento cero a la hora de definir la política climática nacional. Y eso también lo dejamos reflejado en esta segunda contribución determinada a nivel nacional, en una visión al año 2030, en donde entendemos que la educación y la cultura van a permitir no solo lograr esa transición, sino también resolver algunas brechas que tenemos, por las que tenemos que seguir trabajando conjuntamente, empoderando fundamentalmente a las juventudes y a las mujeres y las diversidades para poder hacer frente al cambio climático, que son algunos de los grupos más vulnerables frente al cambio climático. La educación como concepto y la educación como forma de lograr una participación más activa por parte de la ciudadanía, una participación formada y que realmente permita seguir construyendo la política climática nacional como una política de Estado, está instalada en la discusión de cambio climático desde sus orígenes. Ya incluso cuando se define la forma de trabajo de la Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático, se establece que la educación, la formación y la sensibilización del público tenían que ser uno de los ejes de trabajo de todos aquellos que forman parte de la Convención, es decir, de los 196 países que forman parte de esa Convención. Eso fue evolucionando a lo largo del tiempo, y se terminó transformando en el 2015, en el Acuerdo de París, en un artículo específico que establece que todos los países pueden definir o deberían definir su estrategia de empoderamiento para la acción climática, que es uno de los ejes específicos que vamos a estar trabajando durante este año a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático y en conjunto con el Ministerio de Educación, para poder establecer cuáles van a ser las líneas de trabajo dentro del marco de la educación, para asegurarnos que la ciudadanía está no solo informada y conoce el problema, sino que está preparada para llevar adelante acción climática. Para nosotros es muy importante poder no solo sensibilizar y dar a conocer la problemática, sino poder formar ciudadanos y ciudadanas que puedan llevar adelante acciones, que puedan definir cuáles son las principales acciones que se tienen que llevar a cabo en sus comunidades, en sus territorios, con sus propias particularidades, bajo sus propias necesidades, y incluso teniendo en cuenta sus propios deseos e intenciones y oportunidades a las que quieren sumarse, para poder implementar acciones, fundamentalmente porque consideramos que estamos en el momento en que tenemos que accionar. Ya hace muchos años que estamos discutiendo, como decía al principio, la evidencia de que tenemos que hacer frente al cambio climático
abunda. Ahora estamos en el momento de definir qué hacer y ponernos en acción todas y todos y hacerlo. O sea, ya la etapa, queremos pasar rápido por la etapa de planificación para poder llegar a la etapa de implementación de todas esas acciones, y para eso creemos, como decíamos antes, necesitamos ciudadanos y ciudadanas preparadas para definir esas acciones y para llevarlas adelante. Estas mismas estrategias se trasladan a distintos instrumentos. Tenemos la ley, en la Ley General del Ambiente ya se habla de educación, en la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático también se establece en uno de sus artículos que la educación, la sensibilización tiene que ser una de las herramientas a considerar para lograr estas transiciones y estas transformaciones que estamos buscando, y sin duda trabajaremos durante todo el año sobre esto, en conjunto, como decía antes, en conjunto con el Ministerio, pero invitando también a toda la ciudadanía a acercarnos sus preocupaciones respecto de estos temas. En todas las oportunidades en que hemos abierto la discusión y hemos sumado a las organizaciones de la sociedad civil o a los distintos sectores, siempre uno de los principales temas que surgen es cómo vamos a abordar desde la educación esta transición, entendiendo que es la forma, como decía al principio, de sumar más gente a la discusión y de sostener en el tiempo cualquier acción o política que querramos llevar adelante. Yo no soy especialista en educación, seguramente quienes me acompañan en el panel podrán pensar un montón de estrategias. Nosotros desde la Dirección Nacional de Cambio Climático, que me toca coordinar en particular, pero desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encantados de poder trabajar en conjunto con el Ministerio, y con el Ministerio de Educación y con las distintas instituciones y organismos que están trabajando fuertemente por la educación, en particular por la educación ambiental, así que como siempre a disposición. Los desafíos seguramente son muchos, es una temática que se puede abordar desde muchísimos lugares, que es un desafío, pero es una oportunidad porque nos permite generar estrategias muy diversas para poder acceder para poder hablar con los distintos públicos, por llamarlo de alguna manera, a la hora de generar estas instancias de formación, de educación y de sensibilización en general. Pero bueno, no quiero tampoco, me gustaría pasar más rápido a la parte de intercambio entre nosotras, así que voy a dejar acá. Buenísimo, Florencia, muchas gracias. La verdad muy, muy clara. Como decías, ¿no? El desafío es enorme, la verdad que pienso, ¿no? Desde educación no podemos pensar una política climática a nivel nacional si no nos damos un debate, ¿no? Desde educación sobre cuál es la política, ¿no? de educación ambiental, cuáles son los marcos conceptuales y qué entendemos, ¿no? por educación ambiental, específicamente en este caso haciendo frente al cambio climático. Por eso la verdad es que esta mesa es un lujo en ese sentido, porque nos permite dar un debate específicamente pedagógico en el marco de una política más amplia que nos encuentra trabajando en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En ese sentido es sumamente importante el debate que se está dando, que se va a dar prontamente para poder sancionar la ley de educación ambiental. Por eso para nosotros eso es un marco normativo fundamental, ¿no? Para pensar y organizar el trabajo en las instituciones escolares en particular y en lo demás, digamos en los más diversos espacios socioeducativos. Así que bueno, en este sentido quiero, ligando un poco con la presentación de Blanca, Blanco Zuno, quiero darle la palabra para que nos cuente un poco, bueno, los avatares y las potencialidades de la Ley de Educación Ambiental Integral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La verdad que una gran alegría poder compartir este encuentro y que lo que podamos compartir entre nosotras también
tenga como caja de resonancia diversos debates y discusiones y aportes que se generen a partir de esto, ¿no? A ver, yo mientras escuchaba recién a Florencia y tenía un esquema para poder compartir con ustedes, también se me cruzaban muchas cosas, ¿no? Algunas de ellas, porque me parece que quisiera hacerlas también como formas de interrogantes. Hasta hoy la Argentina no tiene una ley de educación ambiental. ¿Qué es lo que ha pasado? La verdad que en los propios fundamentos de la ley que hoy tiene en la Cámara de Diputados un dictamen, ustedes saben que, digamos, está la presentación por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto, ese proyecto se ha analizado en las comisiones a las que fue girado, que es la Comisión de Educación, que es la cabecera, la Comisión de Ambiente y la Comisión de Presupuesto. En estas tres comisiones ha tenido un dictamen favorable, o sea que está a las puertas de poder tener un debate en una sesión plena de la Cámara de Diputados, cosa que sinceramente espero que pueda darse esta semana. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, en estos fundamentos de esta ley enviada por el Ejecutivo, se hace referencia a dos iniciativas en particular que tuvieron media sanción. En el primer caso, bueno, por esas cuestiones de la política y de la representación, año 2006 yo presidía la Comisión de Educación y trabajé codo a codo con Marta Maffei. Trabajamos, digo, codo a codo porque hubo mucho debate y mucha discusión y el formato final que tuvo el proyecto fue a la Cámara, a la sesión, y fue aprobado prácticamente por unanimidad, digo, por unanimidad con una abstención, año 2006. Y quedó ahí, no fue tratado en el Senado. En el caso del proyecto que inició Adriana Puigros en el 2015, pasó algo más o menos parecido. Esto es, se aprobó en las comisiones, se aprobó en una sesión plena y después no se trabajó en el Senado. Y digo, cuando Florencia hacía la descripción de todos los avances que ámbitos internacionales han tenido y recomendaciones y convenios que van definiendo en el marco de lo que son las grandes directrices que acuerdan los países en materia ambiental, la importancia que tiene la educación ambiental, ¿qué ha pasado? Bueno, evidentemente todo lo relativo a la protección del ambiente, al incremento y formación de una conciencia social en ambiente, en consignas que contribuyan a que asumamos el cuidado de esta casa común, tiene un contrapeso. Como todas normas, yo vuelvo al tema de qué ha pasado, porque no tenemos ley. Y en la expectativa y en la esperanza de que ahora sí, definitivamente, tengamos esta ley de educación ambiental integral. Evidentemente, las leyes son de algún modo una instancia, un acto de enunciación y expresan, una ley es poner en palabras una decisión y una apuesta con vocación de futuro. Por supuesto, hay diferentes normas, hay normas que son más reglamentarias, hay normas que tienen, digamos, aspectos más puntuales, pero las normas vinculadas a los derechos, y esta educación ambiental justamente es una norma que apunta a establecer el derecho a una educación ambiental integral para argentinos y argentinas, tiene entonces en su contundencia esas cuestiones que apuntan a algo que como ejercicio, diríamos, práctico,
yo me pregunto y me consulto y en diálogo con quienes son mis compañeras de banca, frente a una ley. ¿Qué es lo que queremos generar? Y cuáles son como contrapeso las tensiones que obstaculizan ese avance, digamos, esa norma para que concretamente se materialice. Y creo que ahí estamos apuntando a los grandes debates de una etapa, de una generación, de un momento, de una instancia en la historia de la Tierra, en la historia argentina, en la historia de América Latina. Y en ese sentido me parece que asumirlo como un gran desafío es crucial. Yo creo que, a ver, por un lado, digo, a favor en esta etapa, en esta instancia que hemos iniciado en diciembre del 2019, bueno, en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores hemos aprobado leyes importantes vinculadas al cuidado, a la protección y a la conciencia ambiental. Y lo más interesante es que en el debate que se dio en comisiones del proyecto enviado por el Ejecutivo, se pudieron incorporar normas que nosotros habíamos aprobado recientemente. El caso, por ejemplo, de la Ley 27566, que es la que respalda, la que instituye el valor constitucional y legal de un acuerdo regional, el acuerdo de Escazú, que establece el derecho a la información, a la participación ciudadana y al acceso a la justicia en políticas ambientales. Digo, eso aparece en este nuevo proyecto y al mismo tiempo una ley que también hemos aprobado y que refiere y está formulada en algún aspecto en reconocimiento a la labor de la primera secretaria de Ambiente que tuvo la República Argentina durante el gobierno de Juan Domingo Perón en el año 73, Yolanda Ortiz. La ley conocida así, la ley Yolanda, que establece la obligación de la capacitación de los agentes y funcionarios de la administración pública en materia ambiental, en el objeto de poner en condiciones y contribuir a que efectivamente las normas que en esa materia se dicten tengan ese plafón de conocimientos, de responsabilidad, de conciencia y, por supuesto, de formación ciudadana también para los agentes y funcionarios de la administración pública nacional. No es una ley de orden público y sí es de esperar que eso se replique en las provincias. Pero yendo ya a la ley de educación ambiental integral, creo es una ley extensa y compleja en su formulación, pero yo quisiera destacar de ella 2 o 3 cuestiones como para aprovechar el tiempo que comparto con ustedes, porque me parece que son de las cosas como más potentes, de las definiciones más potentes que tiene la ley. Por supuesto, en primera instancia, la definición. La ley establece el derecho a la educación ambiental integral. No es poca cosa establecer un derecho. Y después, en el desagregado de sus artículos, de los capítulos y de los artículos, lo que va estableciendo son las condiciones, bueno, los principios y las condiciones. ¿Cómo hacer posible que un derecho efectivamente sea accesible, sea de cumplimiento? ¿Y cuáles son las responsabilidades del Estado? Y ahí abre un frente muy, pero muy interesante, porque hay un énfasis especial en la participación. Creo
que si hay, digamos, cuestiones en los principios, me parece como importante destacar, tiene que ver con el abordaje interpretativo y holístico. Esto es, no estamos hablando de cuestiones puntuales, estamos hablando de una perspectiva vital con respecto a lo que tiene que fundar la educación ambiental. Y es vital en el sentido de lo social, de lo económico, del desarrollo, de otros derechos que deben contribuir a sostener este nuevo derecho que estamos instalando, ¿no? La educación en la Argentina es un derecho, pero los matices que ese derecho tiene son una tarea que evidentemente la sociedad, y en este caso el Estado y la política, tienen responsabilidad de establecer y de hacer cumplir. Y además tener como un soporte clave, crucial, la participación ciudadana. Pero volviendo a la ley y lo que establece, creo que uno de los desafíos más complejos, seguramente imaginando ya la ley aprobada y los 90 días para las convocatorias y la reglamentación o aspectos, aunque la ley es en sí bastante reglamentaria, pero digo, algunos aspectos que se puedan reglamentar, en realidad creo que uno de los aspectos más complejos es justamente el trabajo interrelacionado, conjunto, entre distintos sectores de la administración pública. Digo, entre el orden jurisdiccional federal y la nación, y dentro del orden nacional, entre los distintos ministerios, las universidades nacionales y privadas, en fin. Creo que también ahí habrá que poner en su momento mucho corazón y compromiso, porque cuando yo decía, bueno, ¿qué es una ley? ¿Cómo podemos definir una ley? Sí, la podemos definir en términos estrictos constitucionales, pero a mí me gusta decir que una ley es una instancia de enunciación y que de algún modo es poner en palabras una decisión con vocación de futuro. Creo que con más razón que nunca, en este caso en particular, una ley que va a aprovechar estos antecedentes, en el caso de las dos medias sanciones, del 2006 y del 2015, pero sobre todas las cosas del conjunto de normas que la Argentina tiene en materia ambiental y que de algún modo van a ser sacudidas por esta nueva norma, por un lado porque tiene soportes cercanos, la ley Yolanda y el convenio de Escazú, y al mismo tiempo porque tiene antecedentes más lejanos pero fuertes, como es la Ley General de Ambiente, la de Manejo de Fuego, que también fue modificada el año pasado por esta Cámara que integro. Así que bueno, la verdad que quedo a la expectativa del intercambio. Siento gracias, mucho orgullo de que podamos dar este paso, y gracias por la invitación. Muy interesante, Blanca. Sí, la verdad es que es este proyecto de ley que se está por debatir, seguramente, como dijo Blanca esta semana, que inscriba, como dijo Blanca, ¿no? la educación ambiental en el marco del derecho a la educación no es poca cosa, y además recupera un poco lo que sería, digamos, el artículo 3, que son los principios de la educación ambiental integral, que también, que de algún modo
dan cuenta de un enfoque holístico, problematizador, que pone en valor la biodiversidad y las culturas de los pueblos, que habla sobre la igualdad de género, la formación ciudadana, la participación. Bueno, son... quienes trabajamos en educación ambiental sabemos que no es solo una enunciación, sino que esto es un marco muy importante para, como decía Florencia, desde dónde accionar, ¿no? Porque accionar por accionar sin un posicionamiento político-pedagógico, bueno, en este sentido, por eso es muy interesante esta fuerza, ¿no? esta potencia de esta ley. Y bueno, si les parece, damos la palabra, damos lugar a Graciela Mandolini, que bueno, que tiene mucho recorrido en el tema, una referente que claramente nos va a poder compartir un enfoque latinoamericano que también nos permite pensar, ¿no? la educación ambiental desde nuestras raíces, poniendo en valor nuestra historia, para así pensar acciones que tengan sentido, ¿no? Desde nuestras problemáticas más cruciales, identitarias, para pensar un futuro y nuevos horizontes en ese sentido. Así que Graciela, si te parece. Bueno, en principio quería agradecer fundamentalmente a las personas de Graciela Morgade y de Laura Canciani, que fueron quienes me convocaron, la posibilidad de estar compartiendo con estas compañeras que tienen evidentemente un recorrido y un nivel y una trayectoria en su trabajo que las hacen realmente, para mí, convierten esto en una instancia de aprendizaje, ¿no? Así que en principio agradecerles eso. En segundo lugar, quería contarles que, bueno, en realidad yo vengo a traer un poco y a compartir el trabajo que venimos haciendo desde CETERA, desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que tiene una historia, muchos y muchas compañeros y compañeras nos hemos formado en el tema de la educación ambiental a partir de aquel primer esfuerzo que hace CETERA a través de la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical, de generar un espacio, una especialización en educación ambiental que fue el puntapié a partir del cual nosotros y nosotras comenzamos a pensar en que había otra educación ambiental posible, ¿no? A mí me gusta acercarme siempre a los temas tomándome alguna licencia poética, y en este sentido me gusta traer un breve poema de Juan Gelman que dice: afuera llueve y el mundo está por hacerse. Si hay algo que nos está pasando en este momento con las problemáticas ambientales, con todas las problemáticas ambientales, con todos los conflictos ambientales, es este tema de la urgencia y de los obstáculos para tramitar esta urgencia. Pero bueno, justamente todo está por hacerse y es muy importante confluir diversos actores y actoras en este plano de la instrumentación de propuestas concretas. En primer lugar, antes Laura hacía una breve introducción y contaba que nosotros tenemos un posicionamiento epistémico, nos acercamos a la educación ambiental desde la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano. Es por eso que usamos algunas expresiones que consideramos son liberadoras, emancipatorias. Hablamos de ambiente, hablamos de territorio, hablamos de identidad, hablamos de bienes comunes, es decir, empezamos a reconceptualizar aquellas cuestiones que venían dadas y que naturalmente forman parte de nuestro vocabulario cuando nos remitimos a hablar de educación ambiental. Y bueno, CETERA tiene una larguísima trayectoria en trabajar en la perspectiva de los derechos humanos, y puntualmente, justamente los derechos humanos tan próximos a una efeméride tan particular como la que se conmemora mañana. Y estos derechos humanos también pensados en clave emancipatoria. Cuando hablamos de derechos humanos hablamos de derecho a una educación, y antes Blanca nos daba pie para hablar de derecho a una educación ambiental, con todo lo que eso implica. Y una educación ambiental que no es más que empezar a pensar en los derechos de la madre naturaleza,
de la naturaleza en sí misma como el espacio vital, pero además constitutivo de nuestras identidades, y también, obviamente, de pensar en clave de los derechos para la vida, para pensar y repensar nuestras maneras de relacionarnos con todo aquello que interactuamos. Así que, bueno, puntualmente, creemos que una de las cuestiones más significativas para proponernos hablar de la formación docente y de una política de educación ambiental es repensar aspectos que tienen que ver con considerar, como bien proponían las compañeras desde la misma convocatoria, con considerar que estos conflictos ambientales, desde el cambio climático hasta el modelo productivo intensivo, extractivista, no son más que elementos que lo que hacen es ponernos en tensión respecto al desafío pedagógico que tenemos por delante los docentes y las docentes en el marco de la instrumentación de esa educación ambiental. Un desafío pedagógico que en principio debe reformularse desde los orígenes, porque conceptualmente debemos trabajar aspectos de esa realidad que compartimos y enseñamos y de la que formamos parte desde otra perspectiva. Una perspectiva que invite a resituarnos y a pensar que existen otras formas de relacionarnos con la naturaleza, otras formas de la vida social, otras formas del trabajo, otras formas de la cultura. Por eso CETERA, en realidad, viene promoviendo el abordaje de la educación continua desde esta perspectiva, ¿no? De la educación ambiental como desafío pedagógico y también como diálogo de saberes que nos invita a reposicionarnos en nuestros territorios. Por lo tanto, digamos, los abordajes a los que invitamos no solo son conceptuales, sino también metodológicos. En este sentido, un aspecto fundamental que creemos que hay que replantearse tiene que ver con cómo tomar esos conceptos y ponerlos a disposición. En primer lugar, revisando nuestras propias prácticas. Nuestras prácticas deben ser necesariamente territorializadas, situadas. En segundo lugar, pensar que, y en esto, bueno, echamos mano a un concepto que nos viene de la mano de la pedagogía de Falsborda, ¿no? Cuando nos habla de sentipensar los procesos pedagógicos, es decir, no solo hacerle lugar al concepto, sino también a aquello que nos despierta desde el punto de vista del sentir y del hacer. En ese sentido nosotros recuperamos, y esto en realidad Falsborda lo trae de la cultura icotea, ¿no? Una cultura de Río Magdalena en Colombia, que comienza hablando de sentipensar porque lo que implica es pasar por la razón y el corazón aquello que conceptualizamos. Así que el desafío que tenemos por delante en la formación docente no solo es conceptual y metodológico, sino también en este momento y especialmente implica una revisión de los entornos formativos. Nosotros comenzamos a hablar de educación ambiental en un contexto en el que necesariamente los docentes tenemos que estar atravesando lo que significa trabajar en entornos reales, pero también trabajar en entornos virtuales, echar mano de los recursos que nos brinda la tecnología, con todos los obstáculos que al mismo tiempo nos impone, y retrabajar aspectos que tienen que ver con nuestras expectativas respecto a la incidencia que tienen nuestras acciones en las transformaciones que queremos generar en esta sociedad que decididamente uno de los conceptos más importantes que queremos trabajar se vincula con la justicia ambiental. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Por eso, en realidad, nosotros queremos plantear que es necesario tener en cuenta la revisión de nuestras prácticas, el replanteo de estas prácticas desde una perspectiva integradora, poder pensar desde la investigación-acción participativa en esa revisión de nuestras prácticas, haciendo lugar a un docente que pasa a ser habitante del hecho educativo, no solamente protagonista en la medida que comparte un saber, sino que habita ese contexto histórico, ese territorio, que en ese territorio hay una identidad. Esos contenidos relacionados con la educación ambiental deben tejerse a la luz de las realidades
territoriales. En ese sentido, nosotros desde las actividades formativas que venimos promoviendo desde CETERA, proponemos a los compañeros y a las compañeras que se acercan poder pensar en aquellos problemas acuciantes, a esos conflictos ambientales que emergen en las sociedades, en las comunidades en las que viven. Y por las características que tiene la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, como su impacto es nacional, al federalizar esta propuesta, con lo que nos encontramos es con realidades muy diversas y con problemáticas ambientales muy diversas. Por lo tanto, esa propuesta curricular que hagamos desde un derecho a una educación ambiental debería recuperar esta diversidad, es decir, plantear aquellos conceptos medulares, pero al mismo tiempo ser lo suficientemente flexible y versátil como para posibilitar hacer lugar a una perspectiva realmente integradora de la realidad de esas provincias, de esas localidades, que, bueno, obviamente van a dar cuenta de problemas emergentes. Y esos son los problemas que van a dar lugar al abordaje de la perspectiva ambiental, más allá de las generalidades que nosotros podamos imponer en un currículum para compartir. Las compañeras que me antecedieron en la palabra plantearon cuestiones muy significativas, desde el trabajo que se viene haciendo, militando la perspectiva del cambio climático, desde una mirada que incorpora la mitigación, pero a su vez la adaptación. Nosotros lo que queremos plantear es que esa adaptación tenga justamente la irreverencia de justamente pensar una adaptación con todas las contradicciones que implica la palabra adaptarse, e invitar a través de esa adaptación que sea crítica, reflexiva, que le hagamos lugar justamente a una adaptación en la medida y a la medida de nuestras comunidades de aprendizaje, de nuestras comunidades educativas. Y por otro lado, Blanca recién hacía alusión a todo el proceso de participación en la conjugación de una ley de educación ambiental que justamente nosotros promovemos desde el trabajo que venimos haciendo en CETERA, que tenga esta perspectiva de la territorialidad, donde las voces de los actores y actoras sociales, de los protagonistas, tengan una oportunidad para justamente responder a esta posibilidad de volver ese contenido en algo posible de encarnar, de vivirlo como propio, ¿no? En la medida que vivimos ese contenido como propio, que lo hacemos carne, es que podemos generalmente llevar adelante acciones transformadoras. Entonces, hay muchos compromisos desde la perspectiva educativa para pensar esta formación docente sensible a la educación ambiental y a las prácticas transformadoras. Y tienen que ver con promover un cambio radical de los contenidos, al mismo tiempo plantear y resignificar esta idea del medio ambiente, ¿no? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos medio ambiente? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos ambiente? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de sustentabilidad? ¿Qué estamos diciendo cuando problematizamos las nociones de inclusión de todos y todas en esa perspectiva ambiental? Promover miradas integradoras, holísticas, por parte de las comunidades y al mismo tiempo sensibles a las problemáticas locales y regionales. En principio, bueno, realmente la propuesta tiene muchas aristas para seguir siendo conversada. A mí me parece que el ejercicio de retroalimentación que proponen las compañeras Laura y Graciela es muy rico porque también nos permite repensar lo que decimos y hacemos. Y en ese sentido, yo creo que, bueno, una de las cosas que ha iluminado mucho la intervención hoy tiene que ver con esto de plantearnos una reflexión sobre cómo articular la educación ambiental con la formación docente. La formación docente en nuestro país también tiene una larga historia y además nos es muy propia. Si recorremos algunos lugares de la América Latina, nos encontramos con que la educación ambiental y la perspectiva de la formación docente están muy ligados al trabajo que se hace en las universidades. Y en nuestro país, la formación docente ha venido de la mano de una construcción de la educación superior
que atiende determinadas circunstancias, determinadas realidades, que están muy ligadas a una construcción comunitaria, y a los institutos de formación docente terciarios. Entonces, en esos lugares nos vamos percatando de la necesidad de que aparezcan determinados contenidos en relación a la educación ambiental, por ejemplo, y a otros temas, y en esta instancia nosotros desde el sindicato lo que venimos a proponer es el abordaje de esos contenidos desde una mirada integral, justamente porque en los diseños curriculares y en las propuestas de trabajo se van percibiendo algunas ausencias que es necesario comenzar a poblar. Entonces, la educación ambiental viene de la mano también de una formación docente que tiene particulares situaciones que atender por las circunstancias que entraña la constitución de esa educación y formación docente tan particulares, tan singulares, mejor dicho, como la que tenemos en nuestro país. Así que, habida cuenta de todo esto, me parece que es muy importante que podamos consolidar un espacio de trabajo en el que articulemos las voces y los sentires también de quienes trabajan en la formación docente inicial y continua, porque hay una mirada que atraviesa estas lógicas que tiene que ver con una construcción de carácter comunitario y colectivo, quizá más situado, más localizado, y que pone en tensión a veces lo que formulamos desde los espacios de toma de decisiones. Entonces, es una invitación a poder construir juntos esta propuesta de educación ambiental que trabajemos en los territorios, ¿no? Quedo a disposición. Estamos en tiempo. De todas las intervenciones y los diálogos que establezcamos a partir de esto. Me parece que, es una oportunidad para plantearnos una metodología de trabajo realmente revolucionaria. Muchas gracias. A vos, Graciela, muy, muy interesante. La verdad es que, me anoté algunas cosas, no quiero ocupar mucho tiempo porque estamos un poco justos, así que lo dejo para el diálogo que armamos para después. Solo voy a decir 2 cosas porque no puedo con mi genio. Me quedo con la idea de adaptación irreverente, no sé si a Florencia le va a gustar mucho eso, pero me encantó como para pensarlo. Educación tiene eso, somos un poco rebeldes. Y la idea de territorializar la pedagogía, ¿no? Me parece que ese llamado, y acá miro a Lía, en este sentido, por poner en valor la dimensión territorial, ¿no? En la educación, y cómo pensar desde allí los contenidos curriculares, también los espacios educativos, ¿no? Solo en términos de contenido, sino los modos de hacer en la escuela en función de estos desafíos y de este trabajo. Así que, si te parece, Lía, te doy lugar y continuamos después. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Realmente mis compañeras en este panel realmente son de lujo. Yo tenía pensadas algunas cuestiones y en la medida que las voy escuchando, fui agregando o resaltando algunas cuestiones porque hay una confluencia en el pensamiento, ciertas cuestiones de pensamiento y en los aportes que he escuchado, que realmente creo que es muy rico y muy interesante, y la síntesis que hace Laura. Así que en este sentido, lo que me gustaría decir es rescatar la importancia del cambio climático en el sentido de la agenda ambiental, social, política y educativa. Esto ya está, no hay absolutamente ninguna duda, como decía Florencia. Lo que quisiera es hacer algunas reflexiones que venimos trabajando en relación con lo educativo, ¿no? En principio, algo que creo que todas coincidimos en empezar a dejar o a cuestionar aquel tratamiento más descriptivo que hay sobre el cambio climático para dar lugar a explicaciones no lineales, justamente explicaciones complejas de la problemática.
en varios sentidos, digamos. Por un lado, digamos, lo que tiene que ver con algunas opiniones, pero fundamentadas, digamos, no solamente porque estén en medios de comunicación o esté en un libro, o lo diga el docente, eso es como una verdad acabada y incuestionable, sino justamente la idea es tratar de enseñar enfoques, miradas, que esto existe, enseñar a cuestionar, digamos, dar herramientas tanto teóricas como metodológicas para poder abordar este problema desde una visión más compleja, ¿no? Cuando me refiero a lo complejo es complejo realmente, no es que sea complicado, es complejo, digamos, y creo que es un nudo que por ahí no está llamado con esta palabra, pero es un poco lo que decía, lo que se refería a Graciela y las demás, ¿no? Panelistas. El tema es complejo, de cambio climático, implica una cantidad de dimensiones políticas, naturales, sociales, económicas, y a veces se simplifican un poco estas en lo que es la enseñanza, ¿no? O en algunas propuestas de enseñanza, se simplifica un poco estas dimensiones y dan lugar así como a afirmaciones, a mi entender, digamos, un poco lineales, por ejemplo, deforestación, cambio climático, pandemia, cambio climático. Bueno, ¿cuáles son las mediaciones, cuáles son las explicaciones, cuáles son los vínculos que hay entre estas cuestiones, ¿no? Y esto se escucha todo el tiempo, y muchas veces se reproduce justamente en las aulas, entonces me parece que es rol de la escuela justamente complejizar estas explicaciones, o estas creencias, o estas miradas, ¿no? Y también ver que no hay una sola, ¿no? Y como decía Graciela, también depende de cada comunidad, de cada territorio, no hay recetas, no es solamente con que bajemos las emisiones de gases o apaguemos la luz, digamos, todas acciones que son absolutamente necesarias y loables. Ahora, para todas las comunidades significa lo mismo, esa es la solución que pueden dar, quizás haya otras. Digo, como vinculado al cambio climático también está el tema, para mí muy fuerte, del agua, ¿no? Entonces, hay como instalado una idea de que el agua es un bien escaso, y bueno, qué sé yo, en una comunidad que sufre inundaciones, no sé si como docente sería ese el planteo, o bueno, habría que repensarlo un poco. Entonces, la complejidad no es solamente repensar estas dimensiones y también cómo se articula el mundo de lo social y lo natural, sino también la complejidad de poder enseñar esto, de poder llevar a las aulas, de poder comprometerse y en todo caso también hasta sentirlo, como decía Graciela, ¿no? Pero sí en un compromiso, digamos, un compromiso de poder abordar en forma compleja estos contenidos. Entonces, en ese sentido, que lo que es la currícula oficial, ¿sí? Los famosos NAP a nivel nacional, y las currículas provinciales, problemas como estos están presentes, digamos, quizás como planteados de una forma mucho más general, ¿no? Problemas ambientales en América Latina o en Argentina, ¿no? Que actúan como grandes paraguas de los distintos problemáticas ambientales que pueden ser significativas en cada una de las comunidades y de los territorios, y cada una de las realidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que no estén presentes, como a veces me ha pasado, digamos, de escucharlo, sino que está presente, pero acá es donde entra justamente el docente como un actor clave, ¿sí? El docente y las instituciones educativas. Yo hablo del docente como mediador, ¿sí? Mediador entre ese gran contenido y lo que está pasando concretamente en el aula. Entonces, el docente como creador de contenidos escolares, ¿sí? Las problemáticas ambientales, y en particular el cambio climático, son problemáticas sumamente amplias, imposibles de ser abordadas en su totalidad, o dedicarle una semana, o dedicarle una clase. Ahí, como docentes, lo que estamos obligados es a generar un recorte, una selección de contenidos significativos, para el docente, para la institución, para el grupo, para la comunidad, digamos, la escuela con la comunidad. Esta es otra cuestión que habla de una escuela más abierta, integradora, y de considerar, digamos, considerando la realidad que hay por fuera también del aula, ¿no?
Entonces, estos contenidos son, decía, como grandes paraguas, a partir de lo cual los docentes tienen que generar acciones educativas, previas inclusive al momento de aula, ¿no? Lo que tiene que ver con la planificación, digamos, con la construcción de un eje de contenidos que sea específico para esa ocasión, y quizás para otra ocasión, otro año, otro grupo, otro lugar sea distinto, digamos. Me parece que tiene que ver esta visión del docente comprometido no solamente con el tema, sino con el público, digamos, ¿no? El sujeto de aprendizaje. Entonces, realmente es un desafío el tema del cambio climático en este sentido. Me voy a referir un poquitito más en concreto con esto. Decíamos que es complejo, que presenta multidimensiones, es un tema básicamente político, y esto sabemos que dentro de las ciencias sociales todavía nos sentimos un poco en deuda, digamos, en cómo desarrollar este tipo de marcos, ¿no? Lo que son las ciencias sociales en general. Pero bueno, se empezó un poquito ese camino, y creo que hay que reforzarlo. En ese sentido, ¿por qué digo lo político, lo social, lo económico? Yo lo que creo es que las problemáticas ambientales son problemáticas sociales, básicamente, donde lo ambiental es una de las dimensiones. Entonces, si no se trabajan las demás dimensiones, valga la redundancia, lo cultural, las decisiones políticas, las racionalidades, los intereses sociales, en términos, ojo, colectivos, ¿sí? No en términos de sumatoria de voluntades individuales o de acciones individuales. Un poco ese es el marco cuando yo me refiero a lo social, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, un desafío realmente muy, muy interesante, pedagógico, son las distintas escalas en que se genera y se manifiesta el problema del cambio climático, ¿no? Está muy instalado que es un tipo de problemática de escala global. Sin embargo, lo que ocurre también a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, también está influyendo, y no solamente en las causas del cambio climático, sino también en, bueno, qué hacer, esto de las acciones que estábamos refiriéndonos todo el tiempo junto con las panelistas, ¿no? Entonces, si bien es global, a nivel de quizás manifestación, digamos, es uno de los primeros problemáticas ambientales que aparece con una escala global de manifestación y de generación, digamos, es un desafío también para romper esto de lo global, lo regional y lo local, ¿sí? Porque están articuladas entre sí, y de hecho hay muchos otros procesos globales de otra índole, como la globalización o cuestiones de comercio internacional, que están de alguna forma atravesando problemas locales y problemas regionales. Y bueno, en cambio climático vemos claramente, ¿no? Entonces no es solamente una cuestión de catalogar por escalas, que esto es muy común, digamos, en las currículas escolares, sino ver cómo se entrecruzan y cómo se retroalimentan y se relacionan, ¿no? Lo mismo a escala espacial, digamos, a escala temporal, a escala espacial y a escala, digamos, temporal también. Y acá me voy a enfocar más en una cuestión educativa, no solamente una cronología de cómo se viene dando esta cuestión del cambio climático, ¿no? Sino desde lo educativo y vinculado con la necesidad de acciones que ustedes venían mencionando. Digamos, hay acciones concretas que se pueden generar en el corto plazo, claramente, ¿sí? Ahora, en términos educativos, también hay un mediano y un largo plazo, porque si estamos pensando en lo educativo como como un acto formativo, formación de ciudadanía, seguramente hay gran cantidad de acciones que van a escapar a nuestra percepción y a nuestro momentito que tenemos con determinado público, ¿sí? Determinados sujetos. Si estamos formando ciudadanos, bueno, hay que ver qué decisiones toman esos ciudadanos
cuando sean adultos, por ejemplo, ¿no? Entonces también es educación como una inversión, ¿sí? Una inversión social y una inversión a futuro. Entonces tener en cuenta también que hay cosas que vamos a poder tratar de cotejar, bueno, los docentes hablamos de evaluar en un sentido amplio, de no una evaluación sumativa sino formativa, y hay otras cosas que, bueno, vamos a tener que confiar en esa acción, ¿no? Entonces, en esto también implica, digamos, una complejidad. Y también pienso que alguna complejidad tiene que ver con el vínculo de la escuela, como decía antes, con la comunidad, ¿no? Hay cuestiones que son específicas de aula y hay otras acciones que, digamos, que da sin forzar, digamos, en relación con las comunidades, ¿no? En las cuales viven, digamos, esos alumnos y esos docentes también, por supuesto, ¿no? En este sentido, retomo esto de la mitigación y adaptación que estaban hablando anteriormente, resiliencia, bueno, son todos conceptos que están muy presentes y que es muy interesante revisarlos, los significados, las implicancias para cada una de las comunidades, que hay medidas de mitigación y adaptación que están dando vueltas a nivel, digamos, de recomendaciones, a veces de prescripciones, pero bueno, que también hay que reflexionarlas para cada uno de los casos, ¿no? Y digo que hay un concepto que también es interesante, que creo que está vinculado con esto, que es el de vulnerabilidad. Bueno, bien, ver cómo dentro de este marco, digamos, de lo que tiene que ver con el riesgo, que puede sumar y que puede alimentar y puede reconfigurar estos marcos que son como más generales, ¿no? Entonces, digo, a nivel de ejemplo, y con esto cierro, por ejemplo, el concepto de revolución industrial, digamos, ya está asumido, aceptado que el cambio climático tiene un origen antrópico, ¿sí? Hubo discusiones sobre esto, pero en general esto está aceptado, pero bueno, no es solamente revolución industrial en términos de aumentos de GDI, digamos, a lo largo del tiempo, sino también el nacimiento de una sociedad justamente que ha generado, digamos, un contexto socioeconómico y político que explica, digamos, justamente las desigualdades y las injusticias ambientales y de otro tipo que vemos actualmente, ¿sí? Entonces me parece que es un desafío súper importante, digamos, a nivel escolar, poder complejizar estos conocimientos, estos conceptos, dar herramientas para el cuestionamiento, para la reconstrucción de saberes, ¿sí? Ponerlos en diálogo y bueno, que no solamente lo que decimos los docentes o lo que está en los libros o lo que dicen los medios de comunicación es la verdad o es lo cierto, sino justamente poder diferenciar aquellas cuestiones que tienen que ver con el sentido común o con lo más difundido, que por ahí no necesariamente somos nosotros los que decidimos qué se difunde y qué no, pero bueno, esta es la realidad y creo que es un lindo desafío colaborar, digamos, en que nuestros estudiantes puedan entender esta realidad y moverse en esta realidad, ¿no? Abrir los ojos un poquito, abrir las cabezas. Bueno, esto básicamente no quiero explayarme mucho más. Nuevamente muchas gracias y un placer por haber escuchado a mis compañeras de panel y a Laura. Gracias a vos, Lía. Muy interesante también, anoté un montón de cosas. Miren, a ver, chicas, nos quedan unos pocos minutos, como siempre, pero quiero que se genere, aunque sea un breve diálogo entre nosotras, así que yo voy a guardar mis anotaciones y si les parece, si alguna punteó alguna idea o quiere compartir algo más, abro el espacio, así un poco desordenadamente, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Yo me anoté un par de cosas, no sé si de conceptos que me parecieron particularmente interesantes de las distintas presentaciones y fundamentalmente como dos cosas destacar que creo que se repitieron a lo largo de las presentaciones, y una es la territorialidad, la necesidad de territorializar
la discusión de llevarlo y pensar en cambio climático no solo desde la problemática global, sino con las distintas particularidades que tiene cada uno de los territorios, cada una de las comunidades. Eso me parece que es un concepto súper interesante y que desde la educación nos plantea, por un lado, el desafío de generar estrategias específicas para cada uno de esos territorios, ¿no? ¿Cómo hacemos para de alguna manera generar acciones o líneas de trabajo específicas dentro de cada uno? Y me parece que lo que planteaba Lía también al final de cómo entendemos la escuela en relación con la comunidad puede llegar a ser una punta para trabajar esas líneas de trabajo, para que sea la forma de territorializarlo, ¿no? Que no tengamos que definir estrategias a nivel nacional ni a nivel provincial, sino que la estrategia sea definirla en conjunto con la comunidad, qué es lo que necesitamos ver en relación al cambio climático, qué es lo que pasa en relación al cambio climático en cada una de esas comunidades. Eso me parece por demás interesante, creo que es un súper desafío, pero que nos puede también ayudar a generar otros cambios, y ahí ato con otra segunda idea que me queda dando vueltas de lo que se fue conversando, que es cómo este debate del cambio climático, que es una problemática tan transversal, si se quiere, nos puede ayudar a generar nuevas formas de definir política pública en general y política educativa en particular. Me parece que nos está dando la oportunidad de juntarnos, de reunirnos, de pensar entre todas y todos de otra manera, ¿no? Ya no quizá tanto en silos, como en particiones, como muchas veces nos termina pasando, sino darnos la oportunidad de sentarnos a conversarlo entre todas y todos y encontrar esas estrategias todas y todos, ¿no? Entonces me parece que eso también es un aprendizaje que tendríamos que lograr abstraer de toda esta discusión que estamos dando en torno al cambio climático, hoy en particular, pero que podríamos aprovechar las experiencias para replicarlo en otros ámbitos y garantizar que podemos hacer ese mismo abordaje con tantas otras problemáticas que tenemos, o problemáticas o oportunidades. No me gusta hablar siempre desde la negativa, me gusta pensar que también hay muchas oportunidades asociadas transversales a los distintos temas que estamos acostumbrados a abordar de cada uno de los lugares. Y en cuanto a la educación, seguramente eso también tenga implicancias, me imagino, en vez de que en general las cuestiones ambientales, en general el cambio climático en particular, se abordan desde algunas materias o desde algunos espacios curriculares específicos, y quizá también nos tenemos que dar la oportunidad de pensarlo transversalmente en los distintos espacios. Pero bueno, de esos dos me lo fui resaltando cada vez que cada uno lo mencionaba, porque me parece que son conceptos interesantes. Sí, bien, gracias, Graciela. Sí, estabas ahí queriendo. No, en realidad me quedé pensando en muchas de las cosas que se fueron hablando, y ha sido riquísimo el espacio, pero en este sentido, Lía hablaba del docente como mediador. Y por eso creo que es crucial que podamos pensar cómo la educación ambiental podría ser motorizadora de otros, no solo de otros conceptos, sino de otros modos de trabajar en la escuela, ¿no? Porque si pensamos en la formación docente y pensamos en un docente mediador, me venía a la mente una frase de Meirier que plantea esto de que la educación se genera a partir del deseo de aprender, del deseo de explorar, del deseo de conocer. Y para generar el deseo es imprescindible, bueno, este lugar, esta función que ocupa el docente, ¿no? Y bueno, son temas que necesariamente hoy forman parte de una agenda que todo el tiempo nos interpela, que creo que es la oportunidad de generar también otro tipo de prácticas. No sé si soy clara, es decir, otro tipo de trabajo por parte del docente, porque este modelo de un docente que comparte lo que sabe, lo que aprendió, bueno, no, es un docente que motiva, que acicatea, que pincha, que empuja, que genera... Y los temas ambientales son temas muy sensibles para las comunidades y para nuestros y nuestras estudiantes. Sí, sí, cedo la palabra. Sí, la verdad que contenta de este intercambio, y también pensando en dos aspectos que me parece que son sumamente importantes. Cuando yo hice la descripción de la ley no puse un énfasis especial en los principios, a los que Laura súper sintetizó después
pero por razones obvias, digo, creo que el desafío de los principios que enuncia la ley o que sostienen la ley son fundamentales. Ahora, en realidad, esto más dos formatos que la ley establece, que son las estrategias y las coordinaciones, van a influir y confluir en cómo se llevan a cabo las políticas públicas. Y la verdad que quienes tenemos algo de experiencia en el desarrollo de políticas públicas sabemos claramente, pero no porque la hemos vivido desde adentro solamente, sino también viéndola desde afuera, que en su desarrollo van configurando campos en disputa. No son desarrollos lineales porque lo dice tal decreto, tal resolución, o porque hay voluntad de tal organización, las cosas suceden. Ese proceso va a ir condicionando otras cosas, y quiero señalar dos. Por un lado, aspectos presupuestarios. En el texto de la ley, la referencia al presupuesto que sostenga la política, la educación, la política de la educación ambiental integral, refiere al presupuesto nacional. Creo que sobre eso hay que tener una alerta clara, porque esto de lo que nosotros hemos hablado ahora, más lo que imaginamos que debe suceder, requiere de recursos. Este es un punto. Y el otro tiene que ver con algo que también está dicho en la ley, muy como tímidamente, pero que es importante para sostener este trabajo con un enfoque integrador, holístico, que son los medios de comunicación. La ley establece en uno de sus artículos la responsabilidad de ámbitos de coordinación de trabajar con TIC, medios, etc. Creo que eso debe operar como un sostén fuerte, y debe haber todo un desarrollo que acompañe la educación ambiental integral, porque de otro modo la disputa de intereses que se dan por los principios que la ley efectivamente está llamada a sostener son mayores y son más duros. Entonces hay que hacer referencia a eso también, y a programa específico que acompañe el desarrollo de la aplicación de la ley. Bien. Lía, ¿querés comentar algo antes de cerrar? Muy breve, digamos. Por un lado, resaltar que haber sido la última, o sea, me vino genial para poder escuchar y ir repensando cosas que van diciendo las demás, ¿no? Dos cositas. Uno, rescatar que no lo dije, no lo especifiqué, digamos, el tema de la transversalidad que mencionaba Florencia, que sí, que es fundamental, digamos, el cambio climático es una problemática justamente que insta, digamos, dentro de la complejidad, no lo nombré, pero tiene que ver con esto, con el diálogo entre las distintas disciplinas y romper esos límites, digamos, necesariamente, porque si no, volvemos a caer en una cuestión descriptiva y compartimentada, ¿sí? O sea, es un contenido que uno de los desafíos justamente es ese, ¿no? Por otro lado, había notado que se hablaba de instrumentación de propuestas concretas, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero ahí pongo como cierto ojo, digamos, de repensar. Por un lado, que las propuestas concretas que se puedan realizar desde la escuela, con las comunidades o no, sean el producto de un proceso de reflexión previo, de aprendizaje previo, no una acción en sí misma, digamos, sin, bueno, no sé, digo, que está genial, digamos, plantar árboles nativos, la huerta, está todo fantástico ahora, pero que eso sea el resultado de algo también que tenga que ver con el trabajo, digamos, de aprendizaje, ¿no? Y en este sentido también repensar y reflexionar, no confundir, digamos, estas acciones escolares con acciones de gestión ambiental. A veces hay como un solapamiento entre las obligaciones de la escuela en términos formativos y acciones de gestión ambiental que tienen que ver con un municipio, o con una provincia, o con nación, o con lo que fuera, ¿no? No digo que no puedan establecer, complementarse, colaborar, todo fantástico, pero bueno, poder tener un poco en claro, digamos, cuáles son los roles que
cumple la gestión y que cumple la educación, ¿no? Y por último, esto, bueno, propuestas concretas, yo creo que lo formativo también es una propuesta concreta. Quizás, como decía antes, una inversión a futuro y que quizás no lo veamos hoy, pero también es una propuesta concreta. No, forma parte de todo este lío, digamos, de pensar la educación, como decía también Blanca, esto también lo rescato, digamos, la educación como un derecho, pero la educación ambiental desde los matices que pueden aportar justamente para pensar una educación distinta. Bien, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que no tenemos mucho tiempo, creo que podríamos seguir largamente esta conversación. A ver, hacer una síntesis después de todas estas intervenciones es difícil, así que va a ser totalmente arbitraria. Recuperar la idea, por supuesto, del cambio climático como problemática compleja y transversal, como decía Lía, multidimensional, multiescalar, y múltiple en cuanto a sus procesos, ¿no? que lo agregó en la última de su intervención, tanto procesos educativos, específicamente educativos, como otro tipo de procesos que dialogan con lo que sucede y acontece, digamos, en la escuela, en tanto organización social que promueve un aprendizaje situado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, teniendo estas características específicas del cambio climático, es fundamental, como decía Graciela, bueno, revisitar nuestras prácticas, ¿no? Repensar las propias prácticas pedagógicas, el modo en que trabajamos en la escuela, repensar la escuela misma, ¿no? En ese sentido, y bueno, y así generar otros modos, ¿no? Digo, tomo lo que dijo Graciela, ¿no? Así pensar otros modos de trabajar en la escuela, al interior de la escuela y en relación con, ¿no? Digo, no quiero fragmentar, pero bueno, sí, hay procesos que suceden en la escuela y son propios de la institución escolar, de la organización escolar, y también, bueno, hay un montón de proyectos y de acciones en vínculo con la comunidad, con las organizaciones territoriales, las organizaciones sociales que también habitan el territorio. Y bueno, en este sentido, como decía Blanca y bueno, y Florencia también, ¿no? Es la posibilidad de tener una ley de educación ambiental que da lugar a la participación y que también por sus principios genera la posibilidad de hacer una educación ambiental problematizadora de la realidad. Bueno, es un desafío para todos, para todas, y también para quienes estamos trabajando en clave de política pública. Así que bueno, hay mucho por hacer, mucho por trabajar, mucho por articular. Creo que todo esto que dijimos no se puede hacer si no estamos decididas a trabajar en conjunto. Así que también es una invitación para ustedes. Y bueno, muy agradecida en nombre de Graciela Morgade y de todo el equipo por esta posibilidad, esta charla. Y bueno, si les parece, ahora damos lugar a la segunda conversación que integra esta actividad. Quiero enunciar el título. Los invitamos a ver la siguiente charla, que se titula Voces frente al cambio climático, experiencias para el empoderamiento en la acción climática. Así que bueno, no sé si les parece ir cerrando de esta manera. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes. Bueno, estamos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Adiós.